Hola, bien, vamos a analizar el siguiente problema de combustión, el cual nos indica que se tienen 150 moles de una mezcla de gas de petróleo que contiene el 55% de propano, 35% de propileno y 10% de butano, que se queman con 50% de oxígeno en exceso. La conversión sobre los tres compuestos es del 100%, es decir, todo se consume, y al que todo se consuma pues no produce monóxido de carbono. Nos dan las reacciones que se llevan a cabo, y el tip es que el oxígeno total requerido se calcula sumando el oxígeno requerido para cada reacción. Aquí están las reacciones. Se nos piden las moles totales del gas a la salida del quemador y su composición, el oxígeno alimentado al proceso y el flujo volumétrico en metros cúbicos a temperatura y presión estándar a la salida del quemador. Por lo tanto, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos moles hay de cada uno de estos gases que componen esta mezcla de 150 moles. Por lo que el flujo es de 150 y lo multiplicamos por la composición de cada uno de estos gases, dando como resultado que para el gas propano hay 82.5 moles por hora, para el propileno 52.5 y de butano 15 moles por hora. La suma nos tiene que dar esos 150 moles por hora que tenemos al inicio de la reacción. Ahora, utilizando el tip de que el oxígeno se calcula sumando la reacción requerida para cada reacción, pues descomponemos o realizamos cada reacción que tenemos, ¿no? Entonces, para el propano tenemos ya la reacción, y esto pues no tenemos 82.5 moles por hora. Habrá que calcular cuánto se produce de oxígeno, monóxido de carbono y de agua mediante pues las relaciones estequiométricas que nos dan. Para el caso del oxígeno pues son 82.5 y la relación es 5:1, es decir, 5 moles de oxígeno por cada 1 mol de propano, y realizando la operación pues nos da 412.5 moles de oxígeno. Este oxígeno es teórico, no hemos calculado aún el oxígeno en exceso, lo calcularemos más adelante. En esta parte tendríamos la misma relación, los 82.5 por la relación de 3:1, y nos da 247.5. Y para el agua pues tendremos una relación 4:1, que la tenemos aquí marcada, y nos daría 330 moles de agua. Para calcular, o al tener el 50% de oxígeno en exceso para la reacción, pues se tiene 1.5 veces el valor del oxígeno estequiométrico que ya habíamos calculado, que eran 412.5. Por 1.5, que es 1 el estequiométrico y el exceso de 0.5, nos da que el total de flujo de oxígeno en la entrada son 618.75, de los cuales reaccionan estos 412.5 de los 618.75 que se están alimentando, por lo que a la salida de la reacción en los gases de combustión se van a encontrar 206.25 moles de oxígeno sin reaccionar. Y esto lo vamos a repetir para cada reacción que tenemos, las dos reacciones que nos faltan, tanto para el propileno como para el butano. Entonces, para la reacción del propileno, pues ya nos daban los coeficientes y hacemos un procedimiento similar. En este caso, el flujo es de 52.5, pero la relación oxígeno-combustible es de 4.5:1. Realizando esta operación nos da 236.5
Para el dióxido de carbono y el agua, en estos casos son los mismos coeficientes, son 3:1, por lo que los moles para cada caso pues van a ser los mismos, pero de diferente sustancia, y nos dan 157.5 moles de dióxido de carbono y 157.5 moles de agua. El oxígeno en exceso, son el producto de los 136.5, que es el oxígeno teórico, por 1.25, que sería el oxígeno en exceso, serían 354.75, liberándose o quedando sin reaccionar la diferencia de estos dos valores, 354.75 menos 236.5, lo que nos daría 118.75 moles de oxígeno a partir de la reacción del propileno. Entonces ya teníamos la reacción del propano, ahora tenemos la reacción del propileno, y por último tenemos la reacción del butano. En este caso, perdón, aquí son no son 52.5, son 15 moles, y procedemos a hacer la misma operación. 15 por 6.5, que es la relación de los coeficientes estequiométricos, nos da 97.5. Para el dióxido de carbono la relación es 4:1, lo cual nos da 15 por 4, nos da 60 moles. Y la relación del agua es 5:1, lo que nos daría 75 moles de agua. El oxígeno en exceso serían los 97.5 por 1.5, lo cual nos da 146.5 y 48.75 moles de oxígeno sin reaccionar. Entonces, a manera de resumen, tenemos los moles de monóxido de dióxido de carbono, de agua y de oxígeno presentes en la mezcla del gas ya después de la reacción, a partir de cada uno de los gases de combustión, o el combustible, la mezcla del combustible, lo cual nos da 465 moles de monóxido de carbono, 562.5 moles de agua y 373.75 moles de oxígeno. El total de los moles pues es la suma de cada uno de estos componentes y nos da 1401.25 mol. Ya esto sería de la mezcla, no en particular de un gas, sino del total. Por lo que para calcular la fracción molar de cada compuesto, la salida, pues se divide o se calcula la relación de los moles de cada compuesto entre los moles totales, 465 entre 1401.25. Para el dióxido de carbono nos da un 33.18%, para el agua nos da un 40.14%, y para el oxígeno, ya después de la reacción del oxígeno en exceso, nos da 26.67. ¿Cuánto es la suma para el inciso B? Nos preguntan el oxígeno alimentado. Es la suma del oxígeno en exceso para cada reacción. Entonces, para el caso del propano, para el caso del propileno y para el caso del butano, tenemos estos valores y la suma es de 119.75 moles. Ese es el flujo que se requiere de aire para la mezcla de los 150 moles de combustible. El volumen que ocupan los gases de combustión a la salida, recordando que son 1401.75 moles, pues los podemos calcular a partir de la ecuación de gas ideal, por lo que en este caso sabemos que la ecuación de gas ideal es PV igual a nRT,
Despejando para la variable del volumen, nos queda que es nRT por P. Y pues conocemos el número de moles que están a la salida, 1401.25 más o multiplicado por la R, o la constante universal de los gases, en este caso en atmósferas litro mol Kelvin, que tiene un valor de 0.08206. La temperatura a condiciones estándar, que es 298.15, aquí es 15, perdón, sobre una atmósfera, y este sería el resultado, 34.294 litros. Ya convirtiendo este valor a metros cúbicos, pues tendríamos un valor de 34.294 metros cúbicos, considerando que 1000 litros es un metro cúbico. Con lo que concluiríamos los 3 incisos del problema. Espero te haya ayudado este problema. Si te ha gustado, darle like. Gracias.